Ella usó la tarjeta de mi esposo para viajar a nuestra luna de miel, pero lo que pasó después fue inesperado. Me casé con el amor de mi vida. Fue una boda hermosa, de esas que te hacen llorar aunque no seas sentimental. Todos estaban felices, o eso pensé, porque apenas 2 días después de la boda, mientras estábamos en nuestra luna de miel en Grecia, alguien inesperado apareció en la puerta de nuestro hotel. Era mi cuñada, con una sonrisa nerviosa, una maleta enorme y una historia tan absurda que pensé que era una broma. Necesitaba un lugar para sanar, nos dijo. Acabo de terminar con mi novio y no podía quedarme en casa con mamá. ¿Perdón? ¿Sanar en nuestra luna de miel? ¿En otro continente? Mi esposo se quedó mudo, mirando su tarjeta de crédito en su celular como si acabara de ver un fantasma. ¿Cómo pagaste este viaje?, le preguntó. Ella sonrió, como si no tuviera idea de lo grave que era lo que estaba haciendo. Con tu tarjeta. Estaba guardada en la aplicación del teléfono que me prestaste el otro día, ¿recuerdas? Me juro que en ese momento vi cómo se le iba el alma del cuerpo a mi esposo. Y yo, aún en shock, solo podía pensar en que esta mujer había arruinado algo que soñamos por meses. Nuestra luna de miel. Ahora era un trío incómodo, pero eso no fue lo peor. Intentamos hablar con ella, explicarle que este viaje era solo para nosotros, que no era apropiado. Pero ella se ofendió. Dijo que nosotros, como nueva familia, debíamos apoyarla, que no podíamos echarla en su momento más vulnerable. ¿Y mi esposo? Mi esposo no dijo nada. Solo me miró como pidiéndome paciencia, así que accedimos a dejarla quedarse unos días. Dije que estaba bien, pero por dentro estaba hirviendo. Ella iba con nosotros a todas partes, a las cenas románticas, a las excursiones, a la playa. Todo se volvió incómodo, y si alguna vez intentábamos escaparnos solos, ella hacía drama. «¿Los estoy estorbando?», decía con ojos llorosos. Perdón por ser una carga, era manipulación emocional en su forma más pura. Y como mi esposo se sentía culpable por no ponerle límites desde el principio, cedía siempre. Y yo me tragaba mi rabia con una sonrisa. Pero no por mucho tiempo. Porque lo que ella no sabía era que el karma estaba trabajando, y de una forma que jamás habría imaginado. Una mañana, mientras ella dormía plácidamente en la habitación contigua, sí, tuvo la cara de exigir su propio cuarto. Mi esposo y yo bajamos a desayunar al restaurante del hotel. Yo estaba al borde. Mi paciencia tenía los días contados, y mi cara lo reflejaba todo. «No puedo más», le dije mientras revolvía el café. «Esto no es una luna de miel, es una pesadilla». Él bajó la mirada, visiblemente derrotado. Me confesó que se sentía atrapado, que no supo decirle que no a su hermana porque siempre había sido la frágil de la familia. Que cuando su papá los dejó, él sintió que debía protegerla, aunque eso significara arruinar el primer viaje de su matrimonio. «Te juro que no pensé que lo haría. Nunca me imaginé que tomaría mi tarjeta sin permiso», me decía. «Quiero que se vaya, de verdad», le creí, porque lo decía con tanta vergüenza que parecía estar tan frustrado como yo. Y entonces, justo cuando pensábamos en formas educadas de decirle que tomara un vuelo de regreso, la cuenta del desayuno llegó. Pero algo raro pasaba. La tarjeta no pasó. Probó otra. Nada. Miró su app y se puso blanco. «Está todo al límite», susurró. «Literalmente, no tengo más saldo». ¿Saben lo que es estar atrapados en un país extranjero con tu cuñada invasora y encima quedarte sin dinero por culpa de ella? Resulta que la necesidad de sanar le costó a mi cuñada más de lo que imaginábamos. Vuelos en primera clase, upgrade de habitación, servicio de spa, cenas lujosas por adelantado y hasta ropa nueva. Todo cargado a la tarjeta de mi esposo, sin preguntarnos nada. Y ella, como si nada, seguía publicando en Instagram con captions como «Sanando mi corazón en Grecia» y «A veces hay que alejarse para encontrarse a una misma». ¿Encontrarse? Había perdido completamente el juicio. Esa noche decidimos hablar con ella en serio. Le mostramos todos los cargos. Le pedimos que al menos devolviera algo del dinero. ¿Y saben qué hizo? Se echó a llorar. Dijo que éramos crueles, que habíamos cambiado desde que nos casamos, que el matrimonio nos estaba haciendo egoístas. A nosotros. Pero esa fue la gota que colmó el vaso. Le dije que si no se iba al día siguiente, hablaríamos con la aerolínea y le compraríamos un boleto de regreso, con lo que quedara en la tarjeta, si es que quedaba algo, y lo dije frente a mi esposo, para que supiera que ya no iba a permitir que nadie más nos pisoteara.
Y así por primera vez la vi sin lágrimas, sin drama, solo con rabia contenida. No tienen idea de lo que están haciendo, nos dijo con una voz tan fría que sentí un escalofrío. Esa noche hizo su maleta. No dijo nada, solo dejó una nota escrita con tinta roja en una hoja del hotel. Decía: espero que este viaje les haya servido para ver quiénes son realmente. No se preocupen, sabré cómo pagarles. A su manera. Mi esposo estaba devastado. No por su partida, sino por lo que la nota implicaba. Siempre había creído que su hermana era emocional, sí, pero nunca malintencionada. Pero ahora, después de lo que hizo, después de endeudarnos sin permiso y convertir nuestra luna de miel en un campo de batalla emocional, ya no podía seguir justificándola. Ella se fue al día siguiente. Ni siquiera se despidió. Y aunque el ambiente quedó tenso y silencioso por un tiempo, sentimos una paz extraña, como si por fin pudiéramos respirar. Fue entonces cuando mi esposo se dio cuenta del desastre financiero real. Revisó a fondo su cuenta y descubrió que no solo había hecho cargos por miles de dólares, había incluso reservado una excursión privada en yate para 3 personas, por la que nos iban a cobrar penalidades si no asistíamos. Todo eso, desde el teléfono viejo que le había prestado hacía semanas. Ella había guardado los datos sin decir nada. Pero aquí viene el giro. Al volver a casa, decidimos enfrentar la situación de frente. No queríamos arrastrar esto por años. Así que fuimos a hablar con su madre, la mujer que crió a esa joyita. ¿Y saben qué fue lo primero que dijo? Bueno, ustedes sabían que ella estaba pasando por un mal momento. No todo se trata de ustedes. ¿Perdón? ¿Qué? Literalmente acabábamos de regresar de un viaje arruinado, endeudados, emocionalmente exhaustos, y aún así, la víctima seguía siendo ella. ¿Así que está bien que tome una tarjeta sin permiso? Le pregunté. ¿Está bien que se meta en nuestra luna de miel y nos endeude? Tal vez no fue la mejor forma, respondió su madre. Pero ustedes tampoco ayudaron mucho. No la hicieron sentir bienvenida. Fue entonces cuando entendí algo que no había querido ver antes. Esta familia había normalizado tanto el caos emocional de la cuñada, que ahora era costumbre excusarla. Siempre había una razón, siempre alguien más tenía la culpa. Y mi esposo era solo otra víctima de ese patrón tóxico. Pero yo no iba a vivir así. Y fue ahí donde el karma, el verdadero karma, comenzó a girar. Un par de semanas después, llegó una carta del banco. Mi esposo había intentado disputar algunos de los cargos, especialmente los más grandes, como los boletos de avión de primera clase y el spa de lujo. Y para nuestra sorpresa, la mayoría fueron aprobados. Según el banco, como él no había autorizado directamente las compras, y muchas habían sido hechas desde un dispositivo no asociado con sus hábitos de uso, podían considerarse fraude. Claro, no era una solución mágica, pero al menos una parte del dinero se recuperaría. Fue como una pequeña luz al final del túnel. Lo que no sabíamos era que el banco procedería con una investigación. Llamaron a la aerolínea, al hotel, y hasta revisaron cámaras de seguridad. Y ahí, sin que lo pidiéramos, llegó el golpe maestro del universo. La agencia de viajes mandó un informe con los nombres que figuraban en las reservas. Y sorpresa, mi cuñada no solo se había reservado a sí misma, había puesto el nombre de su ex también en algunas excursiones privadas, aunque él jamás viajó. ¿Intentó traerlo y no funcionó? ¿O fue parte de una fantasía extraña? No sabemos. Pero esa mentira ayudó a demostrar que actuó con total premeditación. Y entonces, fue cuando la contactaron oficialmente. No nosotros. El banco. Cuando mi cuñada recibió la notificación de la investigación por fraude, la reina del drama colapsó. Llamó a mi esposo llorando, suplicando, diciendo que todo fue un malentendido, que solo quería sentirse querida y parte de algo bonito, que no pensó que llegaría tan lejos. «Voy a tener antecedentes», gritaba. «Mi vida va a arruinarse por un error tonto». Y aquí es donde el karma hizo su jugada más elegante. Porque mientras ella suplicaba por su reputación, nosotros estábamos en camino al aeropuerto. Destino, un crucero. Uno que habíamos reservado con puntos acumulados y descuentos después de que el hotel griego nos compensara parcialmente por los inconvenientes. Irónicamente, gracias al desastre, ganamos créditos, noches gratis y hasta upgrades. El caos que ella causó terminó dándonos el viaje de nuestros sueños. Lo más irónico fue el final. Como la deuda estaba a nombre de mi esposo, el banco no la persiguió penalmente, pero nos dio la opción de demandarla civilmente. Pensamos en hacerlo,
Pero al final, no lo hicimos, porque mientras nosotros embarcábamos, vimos en redes que ella había vendido su auto para pagar parte del dinero. Y se mudó de regreso con su madre. Lo perdió todo, por un capricho. ¿Y saben qué? No sentí lástima, solo alivio. A veces, la justicia no necesita gritar. A veces, solo te sienta en una hamaca con vista al mar y te deja ver cómo el universo pone todo en su lugar. El crucero fue perfecto, no porque todo saliera bien, sino porque finalmente entendimos lo que significaba estar juntos, sin ruidos, sin manipulación, sin drama. Cada día nos reíamos de algo que antes nos habría hecho llorar, como cuando recordamos que mi cuñada pidió espacio para sanar, y terminó financiando, sin querer, el viaje más sanador para nosotros. Y no es que celebráramos su caída. Nunca se trató de venganza. Se trataba de soltar culpas que no eran nuestras, de dejar de cargar con las heridas emocionales de otros como si fueran mochilas obligatorias. Yo me casé con mi esposo, no con su historia familiar, y él lo entendió también. A su manera, este desastre fue el inicio real de nuestro matrimonio. Uno que comenzó con fuego, sí, pero también con verdad. La relación con su familia cambió. Él decidió tomar distancia. No romper lazos, pero sí poner límites. Por primera vez, dejó de ser el salvador de su hermana. Y comenzó a ser su propio protector. Nuestro protector. Con el tiempo, su madre también entendió. Nos llamó meses después para disculparse, y aunque no fue perfecto, fue un paso. Dijo que nunca imaginó que su hija fuera capaz de algo así, pero yo creo que sí lo sabía, solo que estaba acostumbrada a perdonarla todo. Mi cuñada, en cambio, nunca volvió a hablarnos, y eso también estuvo bien. No todas las personas que te rodean deben quedarse en tu vida. Algunas solo están de paso, para enseñarte una lección muy clara. En nuestro caso, aprendimos que el amor verdadero no siempre se muestra en los días bonitos, sino en los momentos de crisis, en cómo reaccionas cuando todo se va al infierno y solo queda lo que eres de verdad. Y también aprendimos que a veces, el karma no llega en forma de castigo, sino de lección. No para quien la merecía, sino para quien necesitaba liberarse. Así que sí. Nuestra luna de miel fue una locura, pero nos dio más que un viaje perfecto. Nos dio claridad, fuerza y el tipo de risa que solo se consigue después de haber sobrevivido al caos. Hoy, cuando veo nuestras fotos de Grecia, no pienso en el desastre. Pienso en cómo renacimos ahí, en medio del drama, del enojo, de la sorpresa, y sonrío. Porque al final, el viaje fue nuestro, solo nuestro. Y así terminó mi historia. A veces la vida te lanza pruebas extrañas, pero si mantienes la cabeza en alto, hasta las peores experiencias pueden darte la lección que necesitabas. Si te gustó lo que acabas de escuchar y quieres más historias intensas, reales y llenas de giros inesperados, suscríbete a Vox Online ahora mismo. Tenemos mucho más por contar. Nos vemos en la próxima.